buenos días a todos. Te presentaré, estimada Sayuri. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, chicos, como siempre, otro sábado que nos reencontramos. Este mes de abril, estamos en el mes de la historia. Y en este mes, en este caso, tenemos a Sayuri Loza como nuestra invitada especial. Ella va a estar a cargo de las dos clases que vamos a tener. Pues ya la primera, en 2 semanas, la siguiente. Como les comentaba, como han leído en las publicaciones que les hemos mandado, Sayuri es historiadora, es estudiado historia en arte en Japón, y aparte aquí también ha hecho estudios. Es periodista, seguramente muchos lo han visto en los medios, una influencer muy fuerte en este momento, escritora, escribe varias columnas y una persona muy capaz e inteligente. La verdad es que todos los años que hemos tenido junto con ella han sido muy gratos, muy interesantes. Es un placer tenerte aquí otra vez, estimada Sayuri, gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos abiertos a escuchar todo lo que nos digas. Te has olvidado una cosa, Esteban, es la mamá del Oberín. La mamá presidencial. Sí, en realidad mi título es Leal Yunku Yamagawatos del presidente. Me va a dar un sueldito, siempre me da por publicar sus cosas. Y no hay problemas dentro del partido, han visto, ¿no ven? No estamos peleando, ¿no? Es un invento de los gatis de la derecha. Sí, los gatos son liberales. Para mí el gato es el símbolo del liberalismo. O sea, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que mi gato nunca nos va a vencer porque es como el Mesa. Es decir, le pega a la gata y no le bota de sus lugares, se escapa, se asusta, no entra a la lucha. Siempre quiere ser correcto. Pero bueno, más allá de... ¿Qué están hablando? Es que tiene que encontrar un día tienes que traerlo al Oberín. Era que lo traigan, ¿no? ¿Me Sí, dejan traerlo? sí. No, pues sí, ya es bastante tranquilo. Sí, nadie nos dice nada. Igual a veces el Ignacio viene con el Rex. Ah, cierto, sí, claro, la otra vez ha estado sí. Con el Rex. Puta, pero le va a pegar el Oberyn, es como el Evo, no quiere que nadie... Rex golpista, de la ¿verdad? derecha golpista. Cuando llegan mucho al poder se ponen paranoicos, así que... Bueno, pero vamos a nuestro tema. A ver, como el Esteban me ha sugerido, no he querido hacer una clase magistral, porque además seguro que ustedes en colegio un poco ya han visto cómo es la historia del país y cómo se divide. Y el gran problema es ese, ¿no? Que nos cuentan y pasó esto y pasó tal, y nos enfocamos mucho, gracias al Carlos Mesa precisamente, en la historia política. Y está bueno saber de los gobernantes, pero, y por eso les quiero plantear la primera idea que quisiera desarrollar, que la he escrito en algún momento en uno de mis artículos. Me voy a basar en Brodel. Lo conocen a Brodel, ¿verdad? ¿Alguna noción? ¿Algo? No, para que les cuente. Bueno, el Fernando Brodel es uno de los historiadores que aparece en la escuela de los anales, pero él ya es de la 3ª generación y él trabaja con las temporalidades. Entonces lo vamos a usar a él para que nos dé un poco las pautas. Entonces les digo, yo no quiero decir la colonia, pero me gustaría centrarme ahora en 2 momentos: la época prehispánica y la colonia. Que esto solito tendría que tener mucho más, porque si nos ponemos a pensar, hemos sido más tiempo corona española, reino hispano, que República de Bolivia. Entonces sería importante profundizar, pero como solo tenemos 2 clases, nos vamos a tocar chispazos, básicamente para provocarles a ustedes. Entonces este Fernando Brodel dice que la historia no es exactamente lineal, no es a veces nos dicen la historia es una conjunción de hechos, ¿no ve? Que ha pasado esto y esto y esto, pero Brodel dice sí, pero hay que distinguir, porque hay... Y eso siempre dicen mis colegas, yo no soy periodista, o sea, soy presentadora por si acaso, pero nunca he estudiado periodismo ni nada, solo me meten ahí porque, qué sé yo, porque hablo mucho. Están estos, que son los hechos. Por ejemplo, algo específico, la caída de Evo. La firma del decreto 21060, así, hechos, ¿no?
Y a veces los que no son historiadores les gusta hablar de esto, por eso Mesa hace su lista, se han dado cuenta, esto, presidencia de fulano, de tal. Y por eso hay que distinguir los hechos. Y luego está otra cosita, que le voy a poner de esta forma, que es la coyuntura. Esto dicen harto mis colegas periodistas. Es la coyuntura, la actual coyuntura. ¿Qué pasa en la coyuntura? Bueno, la coyuntura para los historiadores, en particular para este Brodel, es un periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué puede ser coyuntura? El tiempo de la explotación de los hidrocarburos. Esa es una coyuntura económica clarísima, ¿no? Hemos tenido un momento a inicios de los 30, cuando la cosa empezaba, se ha hecho muy fuerte, y ahora parece que esa coyuntura va a terminar. Otra coyuntura que podemos tener, sí, son las presidencias o los gobiernos. Por ejemplo, tenemos la famosa coyuntura de los neoliberales, que ha tenido un inicio, el 85, y ha tenido un fin, el 2003. Por ejemplo, la coyuntura del MAS, que ha empezado el 2005 y ha terminado, bueno, no sabemos si ha terminado o si... Esa es la cosa, ¿no? No sabemos. A mí me preguntaban eso, ¿y ahora qué va a pasar? Ha caído el MAS cuando subía Áñez al poder. ¿Y ahora qué va a pasar? No sabemos. No sabemos, porque puede ser, yo les decía eso, puede ser que el MAS nunca vuelva, pero puede ser que retorne. Entonces no habría sido que el MAS empezaba el 2005 y acababa el 2019, que podía haber sido la coyuntura, pero parece que no, porque ha tenido una breve interrupción, como una anécdota, y otra vez ha vuelto a lo mismo, ¿no? Entonces quizás ahora sea 2005, 2025, no sabemos. Por ahí también vuelve el hermano Evo, no sabemos, es posible. Y si vuelve el Evo, es posible que la coyuntura continúe. Ese es el problema, no podemos medir las coyunturas hasta que pasan. Por eso no, pues, por eso prefieren en los medios a los politólogos que a los historiadores, porque a los politólogos les dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Ah, bueno, va a pasar así como el Arias, ¿no ven? Esto va a pasar, se van a pelear. Y los historiadores cuando nos dicen, ¿y ahora qué va a pasar? No lo sabemos. Esta es quizás la más incierta de las formas que tiene la historia. Y luego está lo otro. Este es la larga duración. Y Brodel dice, este puede determinar a este y obviamente determina a este. ¿Qué son las largas duraciones? Tienen que ver con la naturaleza. Por ejemplo, la montaña de allá es una larga duración. Esa nos ha visto desde que éramos aymaras, que estábamos buscando oro en las orillas del río Choqueyapu. Ha visto la rebelión del Juliana Pasa, quizás sus huestes se han escondido por ahí. Ha visto la subida de Goni, la caída de Evo, y verá seguramente lo que nosotros ya no podremos ver. Entonces tiene que ver con la naturaleza, pero también tiene que ver con algo muy importante, con las mentalidades. Y por culpa de estas se construyen los discursos. Por ejemplo, ¿qué será una mentalidad fuerte que tenemos nosotros en Bolivia? A ver, ¿qué más o menos se les ocurre? No importa, sí, agárrenlo lo que venga, pero con la práctica uno empieza a pillar. Pero vivimos aquí, entonces hay una mentalidad, ¿no?, de que tenemos fuerte, que está bien metida en nosotros. Les voy a dar un... Caudillismo, tal vez. Ya, puede Tenemos ser, una sí. predisposición a esperar que alguien venga a salvarnos, etc. Sí, ¿no? Desde el Juliana Pasa, pasando por los Belsus, sí, muy bien. Tal vez el Estado boliviano como tal, o sea, el tiempo de la República, o sea, la bolivianidad como algo que existe desde 1825. Ese que me hasta parece más coyuntura, ahora. porque no está en la mentalidad, por eso el Michael diciendo, yo no soy boliviano. Sí. Pero bien que se lanza a ser candidato a prefecto, a gobernador. Bueno, somos contradictorios, esa puede ser quizás. Tradicionalismo, tal vez, ¿no? Está cerca Porque de eso. tenemos como una... ¿Qué tradición es la que está más fuerte? O sea, es que Pero tenemos una sinergia, Puede ¿cómo ser. se dice? Una mezcla en realidad tradicional, que también es bien propia, ¿no? Una mezcla de catolicismo con tradiciones anteriores a la colonia, pero bien arraigada, ¿no? Además, en casi todas
todas las clases sociales también. Exacto, lo que han dicho los dos, ¿no ve? Por ejemplo, eso del pachamamismo, que yo preferiría decir el culto a los dioses antiguos, digamos, ¿no ve? Porque ahora pachamamismo yo lo identifico con el Choquehuanca disfrazado de inca, y eso no está en nosotros, está en él y en su cabecita. Pero sí, ¿no? O sea, lo que ustedes han dicho es cierto, se nos queda muy fuerte la religión, pero al final es una religión. Igual somos católicos, aunque no queramos, se han dado cuenta, ya se ha vuelto parte de nuestra mentalidad. Pero nos casamos de blanco en la iglesia, aunque no creamos, tenemos instituciones religiosas, mucha gente todavía cuando pasa delante de una iglesia se persigna, y a veces ni saben por qué, porque ya está en nuestra mentalidad, es muy difícil sacarlo. Incluso si viene un gobierno que diga, ahora ya nadie va a ser cristiano, nadie va a ser católico, es imposible porque está muy metido. Entonces, fíjense, esta larga duración va a determinar todo esto. Y con eso quiero empezar con, me gustaría hablarles de los chiripas, de los tihuanacotas, que han sido un gran imperio, ¿no? Los tihuanacotas han sido un gran imperio. Los chiripas eran unas sociedades bastante nómadas, y lo que me gusta mucho de estas sociedades prehispánicas es que eran muy diferentes entre ellas. Eso hay que entenderlo muy bien, porque entonces entendemos esto, ¿no? Si son sociedades diferentes, si cada una cree en diferentes cosas, siempre se ha atacado a su mentalidad para poder crear coyunturas. Y, por ejemplo, tenemos los primeros vestigios de los Vizcachani, que eso ya es de los arqueólogos, ¿no? Pero una práctica que tenían los vizcachanenses estaba relacionada con el control poblacional, porque ellos vivían cerca de un lago, en Sicacica, y no había mucho alimento. Como no había mucho alimento, la forma de controlar la población era sacrificando a los niños que sobraban. Es decir, nosotros actualmente podemos alimentar, ¿cuántos somos aquí? 3, 6, 8, 9, y a máximo 10 personas. Uno de ustedes puede tener un hijo. Si alguien más tiene otra guagua, ni modo, vamos a tener que sacrificarla. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a entregar a las aguas, para que esa guaguita haga que haya más prosperidad para nosotros. Parece que esa práctica se ha llevado a cabo en Tiwanaku, se ha llevado a cabo también en el mundo incaico hasta bien entrado el siglo XVI, ¿no? Y por eso cuando los españoles llegan se sorprenden, porque ellos ya habían dejado de hacer ese tipo de sacrificios, porque también el sacrificio humano es una práctica común en todas las culturas. Como les ha dicho Esteban, yo he estudiado en Japón, y en Japón tienen suyos igual que nosotros. Vas a los grandes templos, está la construcción, solo que ellos son más honestos y tienen ahí una estela que tiene el nombre de la persona y, digamos, está así su nombre ahí, y le ponen la fecha, ¿no? Digamos, no sé, 16, 12 de octubre, digamos, ¿no? Y del año. Y esta estela es la persona a la que se ha sacrificado a los dioses para poder construir el templo. Y ahí se le recuerda, se le echa agüita y todo. Entonces, era parte de, porque éramos una sociedad, y eso ya tiene que ver con la historia universal, éramos una sociedad con poca mano de obra. Y tenemos que entender eso cuando entremos a los incas. Perdón que esté corriendo y esté saltando, pero en 2 horas tengo que hablar de toda la historia. Pero si entendemos que las sociedades agrícolas eran sociedades sin mano de obra, porque ahora, ¿qué es importante para nosotros? El dinero y el territorio, ¿no es cierto? O sea, yo tengo este terreno, aquí puedo construir, hago casas y alquilo. O tengo este territorio, aquí puedo sembrar coca, aquí puedo sembrar soya, y la mano de obra va a llegar porque somos ya muchas personas. Siempre lo que sobra ahora es mano de obra. Y de hecho ahora con la implementación de las maquinarias, la revolución industrial, ya no necesito mano de obra, ¿no? Por eso el trabajo es precario. Pero en las culturas agrícolas sí necesitabas mucha mano de obra. Y por eso había traslado de población, porque si de repente unos, fíjense, de los Vizcachani que sacrificaban a sus niños porque no había de comer, van evolucionando, y van evolucionando con la cultura de ahorrar. Si piensan en los chiripa,
su característica principal es que sus casas tenían 2 paredes. ¿Por qué? Porque todo lo que se conseguía se metía, es decir, aquí hay una pared, ¿no?, al fondo, y sobre esta hay otra pared. Entonces ibas guardando tus alimentos porque siempre había fenómenos naturales. Fíjense, larga duración. Una larga duración que tenemos en nuestro territorio es el fenómeno del niño, que todo el mundo lo cuenta. Que el niño atacó a tal, que hubo esto, que hubo inundaciones, que hubo sequías, que hubo arrastre de gente. Los tihuanacotas desaparecen ni siquiera por contradicciones políticas, desaparecen por una sequía que duró 100 años. En 2016 ha habido escasez de agua por un tiempo, ¿se acuerdan? Y todo el mundo estaba loco. Imagínense que haya eso por 100 años. Es brutal. Entonces estas eran sociedades que necesitaban mano de obra y que necesitaban también, estaban siempre a la merced de los fenómenos naturales. Por eso somos animistas. Los japoneses tienen la misma característica. Perdón que compare con Japón, pero es donde yo he vivido y donde he aprendido a comparar, porque venían los tifones, los terremotos, y ellos son animistas, y lo mismo que aquí, hay que hablarle a la tierra, hay que challar al río, hay que respetar porque no vaya a ser que pase tal. Y era precisamente por esa merced que se tenía. Entonces imagínense, estas sociedades que eran muy diferentes, que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes pensamientos, tenían en común esta necesidad de mano de obra, por un lado, y por el otro tenían en común la necesidad de mano de obra. Y así aparecen los tihuanacotas, aparecen los aymaras, que son un pueblo que a mí me encanta, porque además yo soy aymara. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Son ellos terriblemente belicosos. Los vestigios que quedan de los aymaras son 2. Por eso les digo, ¿no ven? Mentalidades. ¿Qué vestigios nos quedan de los aymaras? Tenemos sus enterramientos, ¿no?, las chulpas, y las que son menos famosas, que son las pucaras. No les estoy dando temporalidades porque pienso que ya tienen idea. En el colegio nos dicen, ¿no?, Vizcachani, Chiripa, Huancarani, Tiwanaku, Aymaras, Incas, eso no les voy a decir porque asumo que ya saben, pero si no, por favor, deténgame y pregúntenme eso de cuándo es, no hay ningún problema. Las pucaras, ¿alguien sabe qué es una pucara? Son levantamientos de rocas que son fortalezas. No, los enterramientos son las chulpas, ¿no?, que son las tumbas, pero ¿cómo les dicen? Monumento funerario, eso. Pero la pucara es un fuerte, una fortaleza hecha de piedras, muy protegida, que además posee una atalaya. Ustedes saben que una atalaya es el lugarcito donde puedes mirar, estás protegido pero puedes vigilar. Son muy altos. ¿Por qué? Porque cuando los aymaras llegan a este territorio y se establecen, buscaban expandirse. Ustedes han debido ver ese famoso mapita de los mal llamados señoríos aymaras, ¿no?, que están así, que están los collas, los canas, los soras, los pacajes, los lupacas, etcétera, etcétera, y que son bastante coercitivos en el sentido de que pertenecen al ayllu, pero siempre se están peleando porque se quieren expandir. La tradición de el Tinku tiene que ver con eso, peleas, son culturas belicosas. Sin embargo, venía la pelea y luego había la paz. Y cuando los aymaras hacían sus pucaras, esta era la idea: yo estoy en mi pucara y viene un desgraciado del otro señorío, entre comillas, que no está bien decirle señoríos, pero ya se ha quedado tanto del otro grupo étnico, digamos, que también habla aymara, pero se visten distinto. Entre ellos se visten igual. Por ejemplo, los pacajes tenían un gorrito que tenía esta forma, y ahí estaba, y tenían trenzas largas. Este gorro cuadrado es como una espiral en realidad. Ese lo usaba Juliana Paza, pero le ponen yuchu porque no saben, o no sé por qué, pero ese tocado es de los pacajes. Entonces cada quien con su tocado se reconocían y se miraban y se diferenciaban del otro.
Y cuando venía alguien a mi pucara, me atacaba, me quitaba mi ganado, se llevaba mis cosas, me robaba mujeres. Y nosotros nos juntamos y decimos, ¿y nosotros qué hacemos? No, nos tenemos que dejar, ya vamos a darles a ellos. Y ellos van y vamos también a quitarles sus cosas. Y la pucara servía para evitar que te dañen, ¿no? Entonces tú dejas todo, te metes dentro de la pucara, estás a salvo y luego sales a atacar. Era una estrategia bélica que no les funciona cuando llegan los incas. Porque ustedes habrán de saber, y eso es casi legendario, que en esta realidad de conflicto, pero fíjense también es muy interesante, hay conflicto por terreno, por territorio, pero ya John Murray y Ramiro Condalco Morales nos han mostrado que también hay un fuerte intercambio económico. Lo que en Europa y Asia se conoce como la ruta de la seda, en este mundo andino se conoce como el intercambio de los taipis y el control vertical de pisos ecológicos. Por ejemplo, estos de aquí están cerca del lago. Entonces estos tienen pescado, tienen algas, tienen cierto tipo de tierra fértil, la tierra roja, por ejemplo, de la provincia de Ingavi, y tienen otros productos, y tienen tejidos. Los que están más arriba son pastores. Los que están al otro lado tienen ají. Los de los yungas tienen coca. Los que están en la costa aquí al sur, ellos tienen también pescado, pero ya pescado marino. Los que están por el salar de Uyuni tienen sal. Y entre todos intercambian. Pelean, pero intercambian. Tienen conflictos políticos muy fuertes, territoriales muy fuertes, pero son capaces de soslayar eso para mantener el intercambio, pero sin eso no podemos ni pelear. ¿Les suena al presente? Sí. ¿No ves? Exacto, exactito. Odiamos a los cambas, son unos hijos de su madre, vamos a pelear, ahora sí guerra civil, pero vamos a trabajar ahí, vamos a vivir ahí, porque somos collas y nos gusta expandirnos. Y lo mismo en el caso de los cambas, ¿no? Estos collas de mierda, que están así, pero inmediatamente somos su mercado más importante, más que el mercado extranjero, aunque ellos digan que pueden llevar allá, pero los aranceles que se pagan allá fuera del país son muy altos. Aquí no necesitan aranceles, por tanto siempre les va bien. Y además nosotros no tenemos controles de calidad como tienen otros países. Nos pueden mandar el pollo de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, y nos lo comemos sin preguntar por qué. Que no deberíamos hacer eso, pero así somos. Entonces fíjense, económicamente ha habido una larga duración del control vertical de pisos ecológicos. Políticamente ha habido coyunturas en las cuales, un poco como los estados griegos, este peleaba con este se hacía un poco más fuerte, de repente las regiones cerca a Yungas tenían un poco más de poder porque tenían coca, pero no les iba muy bien porque se enfrentaban a los chunchos y a los lecos, que son todavía pueblos que existen hasta el presente, y se peleaban con ellos y los mataban, intentaban comerciar pero no podían, y los pacajes son los más fuertes finalmente. ¿Por qué? Porque son los herederos de Tiwanaku, están alrededor del lago, entienden mejor de la organización política que tenía Tiwanaku, se valen de las ideas tiwanacotas y son capaces de migrar el centro religioso, que era lo que son actualmente las ruinas de Tiwanaku, ¿no? Con la Puerta del Sol y tal, al lago sagrado. Entonces fíjense que aquí también hay ese vestigio de las mentalidades, ¿no? Creemos en, no me he podido poner mi polera porque no la he encontrado, pero inicialmente los tiwanacotas creían en este personaje que es el famoso señor de los báculos. Ustedes saben, este solcito que está agarrando sus báculos. Exacto, y está ahí. Y sus piecitos, ¿no ve? El dibujo muy mal, van a disculpar, pero sé que me entienden. Y este señor de los báculos es un poco el dios sol porque tiene los rayos, pero cuando hay sequía no adoras al dios sol, por el contrario, ¿no? Y hay una figura hermosísima que ojalá pudieran ver, que lo muestra este señor que es tan majestuoso en la Puerta del Sol, que está con sus dos báculos y está muy bien vestido y ataviado con su cinturón. En otra de las figuras que han sido encontradas en Pariti, que además datan del 900 después de Cristo, que es la época cuando
estaba teniendo lugar esta sequía de 100 años, se ve a este señor de los báculos siendo devorado por un ave con muchas plumas que está abriendo la boca, tiene la cabeza del señor de los báculos dentro de su boca y el señor de los báculos está desnudo y ya no lleva sus báculos, está suelto. Eso te muestra la caída de Tiwanaku, y como ya no podemos adorar a un dios caído porque se lo ha comido un ave, algunos arqueólogos dicen que son los terremotos, que es la sequía, que son pueblos que vienen de Oriente, que eso hasta ahora no lo sabemos, pero hay vestigios, ¿no? La tembeta, ese adornito que usan los orientales, eso era Tiwanacotta. No se sabe muy bien si los tiwanacotas se lo dieron a ellos o si fueron los orientales que lo trajeron a Tiwanaku. No se sabe. Y no sé si lo sabremos porque estudiar las tierras bajas es difícil por la fácil degradación de los elementos, por la humedad y el calor. En todo caso, este señor está caído, ya no nos sirve, ya no lo podemos respetar. Ha renunciado en 2019 y se ha escapado a México. Ah, no, ese es otro señor. Entonces, por eso el culto llega a otro espacio, que es un cuerpo de agua, que es el lago sagrado y es el lago Titicaca, de donde luego los incas van a sacar a Manco Cápac, Mama Ocllo y sus hermanos, y toda la historia que ustedes ya conocen, pero quería mostrarles esto, ¿no? Como una mentalidad cae aquí, de muchos años, ¿no? Este señor, además, porque les dicen los ídolos tipo Chavín, que Chavín de Huántar en Perú inicia con este tipo de adoración, probablemente en el 100 después de Cristo y hasta el 900 se lo sigue teniendo, se hace famoso y empieza a crecer, a expandirse, tanto por Perú como por Bolivia, y crece mucho y es muy popular, pero la sequía lo hace caer por completo. Y con eso cae una mentalidad. Y por eso nosotros ya no adoramos al Señor de los Báculos, ahora adoramos a la Pachamama. Y la Pachamama, bueno, mi amigo Agustín Echalar dice, no, la Pachamama no era una diosa prehispánica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El punto es que en estas circunstancias los llamados señoríos aymaras tienen mucho conflicto político territorial, y en particular porque hay dos hermanos que se están peleando por el poder. Se llaman Evo y Arce, no, mentira. Se llaman Cari y Zapana. Entonces, Cari y Zapana se están sacando la mugre para ver quién es el máster de los másters. Y como siempre tienen sus grupos políticos, sus amigos, le van a pedir al AMLO y a sus aliados regionales, y uno de los aliados regionales de ellos es el Inca Huayna Cápac, que es el papá del Huáscar y del Atahualpa, que es muy jovencito todavía. Y cuando Cari le va a pedir ayuda a él, le dice, ayúdame pues hermano, estos no me dejan paz el Zapana, no me deja gobernar, nosotros podemos comerciar, te envío mujeres, te envío tejidos, mujeres y tejidos eran lo que más se negociaba en el Incario, y Huayna Cápac, que es además el gran expansor del imperio, le dice, ok, yo te voy a ayudar, te voy a mandar un agente para que lo detenga a este joven, y efectivamente lo ayudan, y en el enfrentamiento Zapana cae vencido, y Cari dice, sí, ahora sí. Pero Huayna Cápac le dice, yo te he ayudado mucho y honestamente no creo que tú estés bien para gobernar solo, así que chao. Cuando caen estos dos señores, el Incario domina a los aymaras y a su territorio. Y como bien les he dicho, las mentalidades importan mucho. Se exporta parte del idioma. Quienes conozcan el quechua y el aymara van a entender que tenemos bastantes términos en común. Sí. Y algunos han sido sustituidos. Por ejemplo, nosotros en aymara decimos lupi al sol, pero los quechuas le dicen inti. Y ahora muchos aymaras le dicen también inti.
el término de oro, por ejemplo. Oro, que es cori en quechua, pero en aymara es choque, pero ahora en aymara ya le dicen también cori. O sea, ha habido esa influencia muy similar a lo que pasaba con el Imperio Romano, que pasaba, además de la dominación, una dominación que no era extinción ni destrucción, sino de intercambio, ¿no? Ustedes me pagan tributo, que era una suerte de pax romana. Ustedes me pagan un tributo, ya les dije, ¿no? Mujeres, tejidos, mitallos, gente que pueda ir a mis tierras para que cultiven, y yo a ustedes les voy a entregar lo que toca del reino. Les voy a dar además la garantía de que no van a tener que pelear, son muchos bandos, todos van a estar tranquilos, y les voy a regalar algo más. Díganme gracias, porque les voy a regalar a la cosa más importante para ustedes dentro de 700 años, que es la Pachamama. Los aymaras tenían una adoración por los muertos, por el lago, pero la Pachamama como diosa de la tierra, de la fertilidad y diosa principal, se la dan los quechuas a los aymaras. Fíjense cómo a veces hacemos nuestro algo que ni siquiera nos pertenecía. Y ahí empieza una nueva mentalidad. El punto es que, como ustedes bien saben, esta dominación quechua duró solamente 100 años. Posiblemente Huayna Cápac llega entre no se sabe muy bien, es 1392, 95, no se sabe muy bien los números, pero a ver, ya le pondremos 1400. Entre que se hace amigo de Zapana, de Cari, que los engaña, y en 1532 llegan los españoles para tirar muchas coyunturas, porque estas hemos visto, ¿no? La coyuntura de Tiwanaku, la coyuntura de los aymaras, la coyuntura de los quechuas, que como les he dicho son procesos que a veces tienen interrupciones, y llega el gran quiebre y el gran punto de inflexión, o si quieren llamarle, como dicen los jóvenes, el suceso canon de todas estas civilizaciones americanas. Es la llegada de los españoles, y con eso inauguramos el momento de la colonia. Por desgracia, lo que se ha dicho acerca de la colonia y lo que es más popular tiene que ver con discursos políticos que están muy alejados de la verdad. Quizás el más popular y el que más ha pegado es el que le debemos a nuestro amigo Eduardo Galeano, que le gustaba escribir y escribe muy bien, y eso es peligroso. La gente que escribe muy bien es muy peligrosa, porque nos cuenta en las venas abiertas de Latinoamérica que estos pobrecitos hombres se han encontrado con unos abusivos españoles que los quitaban, que los abusaban, que sí hubo opresión y abuso, obviamente. ¿Por qué? Porque llega un grupo de gente a una realidad que, como ya habíamos visto, tanto en el norte, los mexicas, ustedes saben, los mexicas se pasaban la vida haciendo sacrificios, había hasta 300, 500 sacrificios, y llega un momento en el que están tan obsesionados con los sacrificios que empiezan a capturar gente de todas partes para matarla. Y aquí la situación no es difícil, no es diferente. Polo de Ondegardo es un muy conocido cronista que cuenta cómo los incas también tenían la costumbre de hacer sacrificios humanos, y que en un momento dado los sacrificios humanos se empiezan a sustituir por camélidos. Pero llega también otro momento en que los camélidos ya son muy costosos. Entonces, ¿qué vale más, un camélido o un humano? Bueno, en esas épocas había momentos en que valía más un camélido, ¿no? Porque había que alimentarse de él, y a veces había una sobrepoblación, una población que era un poco complicada. Por ejemplo, los cochabambinos eran gente muy complicada, son mitimaes, ¿no? Que son trasladados, eran muy conflictivos, parece que vienen de la región de Quito, por Ecuador, pero los quiteños siempre eran muy conflictivos. Atahualpa es quiteño. Siempre estaban, entonces los agarran, ustedes son muy belicosos, ya van a venir a vivir aquí, los trajeron a Cochabamba y siguen siendo bélicos y conflictivos. No, aunque no tanto, ¿no?
se han moderado porque la comida y todo ya les saca. Pero son buenos músicos también. Sí. También, claro, y si se dan cuenta tienen características diferentes. Entonces los traían ahí a los mitimaes, y los incas tienen como este control. Pero me olvidaba contarles eso, ¿no? Cuando los españoles llegan, no es pues que llegan al mundo de paz y quietud, ni siquiera llegan al mundo de dominación de Huayna Cápac, que Huayna Cápac hubiera sido así como que ya, a ver, vamos a organizarnos. Lo mismo que pasaba con los mayas. Los mayas tenían una forma de organización muy diferente, estaban en mejores circunstancias. Pero cuando llegan los españoles, hay ya un conflicto muy fuerte entre las dos regiones importantes. El área del Ecuador, los de Quito, versus los peruanos. Y Huáscar, cuando llega al poder, es una especie de Javier Milei, porque sube y dice, a ver, aquí estamos gastando demasiado, y ellos no tenían funcionarios progres ni Ministerio de la Mujer, pero se estaban gastando su dinero y sus fondos, ¿en qué creen? ¿Qué hacían los incas que ahora? Eso había mucho, pero no. A ver, otra cosa. Que hasta ahora hacemos en noviembre. ¿La fiesta de los muertos? Sí, solo que ellos no lo hacían solo en noviembre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, se muere alguien Fiesta. y hay que hacer la fiesta. Y luego los dejaban en los pucullos, que son las cestas donde los enterraban, pero no los enterraban, les hacían unas casitas, los metían ahí, y luego ya es el cumpleaños o la boda de alguien, hay que sacar a este señor, ponerle ropa nueva, ponerle joyas y llevarlo a que esté presente en la boda de la hija o de la nieta. Luego hay que devolverlo, hay que ponerle trago, hay que llevarle una mujer, hay que matar un camélido, y constantemente había que hacer eso con los muertos, y más aún si eran muertos de la élite. No, creo que igual habían sacerdotes, ¿no? Que se encargaban de todo eso, y los sacerdotes vivían en un rango alto y eran costosos también, porque tenían así como, les daban tierras, comida, más que a los demás del pueblo, digamos, ¿no? Exacto. Justamente, ¿ves? Siempre hay, ¿no ve? Una burocracia que te dice, sí, pues nosotros estamos trabajando. Y era lo que pasaba, y estos sacerdotes están ahí perezosos, y están los gastos para estos señores. Y Huáscar, que era, ya les digo, él era un visionario y era un reformista, y decía, aquí vamos a cambiar las cosas, ¡viva la libertad, carajo! Y le fue bien al principio, pero ya les he dicho, ¿no ve? Mentalidad, la larga duración. La sociedad ha dicho, ¿cómo pues no le vamos a dar trago a nuestro abuelito? No, va a sufrir. ¿Cómo no le vas a poner su ropita? Que ahorita a nosotros nos parece sin sentido, ¿no? Porque además en el mes de los muertos se los llevaban a sus casas. Imagínense ustedes tener que desenterrar a nuestros muertos, por mucho que los queramos, apestan, y además lo sentabas a comer contigo, ¿no? Él se sentaba en la comida, comías, le dabas, come abuelito, toma esto, te va a gustar, así, y le cuentas tus historias. Ahora sería impensable hacer eso para nosotros, pero para estas civilizaciones era de lo más normal. No había ese tabú de la muerte, del cadáver que tenemos nosotros, porque su desarrollo era diferente. Pero para Huáscar ya representaba un gasto. Entonces hay estos sacerdotes que tú dices, y esta población, la sociedad, lo que el Humberto llama los apocalípticos, ¿no? Ve la gente que dice, ay, ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Qué horrible!, ¿no? ¿Qué pasa con este tiempo? Ya viene el fin del mundo. Siempre hay esos en la sociedad. El Humberto Eco dice, los apocalípticos, y están los integrados. Los integrados a mí me gustan porque dicen, ¿y qué puedo ganar yo de eso? Ya sé, voy a vender, lleve su muñeco hecho de plástico de su abuelo, ya no va a tener que sacarlo a él, lleve este que está mejor. No, voy a vender ropa eterna, o trago el vaso de chicha que nunca se gasta. No, bueno, ambos son importantes, porque si no, si los dejas a unos se quedan así para siempre, y los otros se disparan y te hacen una locura. En todo caso, van estos apocalípticos y le dicen, no, es que no, hay que sacarlo a este señor, hay que votarlo porque está muy loco, vamos a poner, habla con sus perros, no, ese es Milei, vamos a poner a otro que este está mejor, es también hijo de Huayna Cápac, pero
es hijo de una concubina quiteña. Venga, joven, y le dicen a Atahualpa, ¿no? Tú vas a poder vencer, tú eres el elegido, tú sí puedes, estás mejor que el Evo, gana. No, mentira. No, miren cómo se mezclan las cosas, ¿no? O sea, le dicen así, ¿no? Tú, el otro ya no, tú tienes que quedar, tú eres inteligente, la gente te quiere, que además es lo que siempre los dicen a los líderes, ¿no? A Áñez, por ejemplo, igualito. Y llega a Atahualpa, le hace la guerra a Huáscar, como ustedes saben, le gana, y luego a Atahualpa le toca también pagar la situación, ¿no? Después de una guerra civil, piensen cómo estábamos en 2019. Estábamos divididos, estábamos enojados, estábamos un poco paranoicos porque decíamos, pucha, ahora qué tal si se vuelven a levantar, qué tal si los cambas vienen aquí, nos quieren quitar las cosas, los cambas igual ahora los collas se van a enojar. O sea, había como una desconfianza generalizada que no nos permitía estar unidos, y hasta ahora todavía estamos así. Por eso sigue habiendo gente que dice golpe, sigue habiendo gente que dice fue fraude, yo estoy del lado del fraude, y el del golpe me va a pegar, el que está del lado. No hay una cohesión, no hay algo que nos integre. Y como se había tocado esta parte de las mentalidades con la religión, era más duro. Otra de las cosas que tenemos en las mentalidades, y eso nos ha pasado en 2019, es la pertenencia étnica, ¿no? Eso está bien metido en nosotros, que a veces se mimetiza. Si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a nuestros abuelos, si yo le preguntaba a mi abuelo hubiera dicho, yo soy del MNR, porque era MNRista a morir, esa era su identidad más fuerte. Ahora, en una misma familia, seguramente habrá otro que dice, no, pues yo soy aymara, ¿no? Había una campaña de poner soy aymara. En la década de los 30 éramos bolivianos, porque la guerra del Chaco estaba súper fuerte. Y esas mentalidades que tenemos de nuestra identidad, cuando nos tocan eso, cuando nos tocan la religión, cuando nos tocan la larga duración, es siempre más difícil superarlo. Y en esa situación estaban los incas, y en esa situación estaba todo el reino incaico, y pues los aymaras, y así. Ahora, yo tengo la idea, tal vez esté equivocada, de que los aymaras nunca hemos podido enfrentarnos a los españoles. ¿Por qué? Porque ya cuando los dominan a los quechuas, caen los incas, y pues ya estos son los nuevos mandamases, digamos, ¿no? Los nuevos jefes. Bueno, el mismo trato, sí señor, ok, ya, mujeres y tejidos, si ustedes quieren, no me gusta decir civilización, pero porque no me va el término, pero sí avances tecnológicos, armas, tijeras, espejos, cuchillos. ¿Alguna vez han estado sin unas tijeras en su casa? ¿Se han perdido las tijeras o el cuchillo? Yo no sé, mi novio, por ejemplo, en su casa no tiene tijeras, tiene unas tijeras motosas y un cuchillo que no corta. Yo le digo, ¿cómo puedes vivir? Y él me dice, no, es que vos eres aymara y belicosa, necesitas. Yo, no, tengo que cortar. Pero imagínense cuando te falta el cuchillo o las tijeras, es insoportable, no puedes, ¿con qué cortas? Te buscas un estilete encerrado, no se puede, es más difícil. Y cuando los españoles nos llegan pues con tijeras, con espejos, y eso se ha visto en todas partes. Así llegaban, por ejemplo, los fenicios, así llegaron a Hispania y se conquistaron a los tartesios, así llegaron los romanos a las provincias de Judea y se los conquistaron, y así llegaron los españoles aquí, y hubo un intercambio, porque además nosotros les dimos productos como la papa, el maíz y muchas medicinas, la piedra bezoar, las hierbas que utilizamos. Posteriormente la quina, inclusive en el siglo XIX, ¿no? La quina se conoce en la época colonial, pero como no había exploraciones en África, pues no importaba mucho, eran fiebres y les curaban, pero en ese momento los españoles no tenían todas estas medicinas. Les hemos dado la piña, la frutilla y muchas cosas que ahora ellos consideran suyas. Entonces ha sido un intercambio, también ha sido un intercambio de visiones, de miradas, porque yo siempre estoy en contra de que me molestan a mí los indianistas cuando dicen, hemos sido oprimidos 500 años, y más me molestan los que no son siquiera aymaras, y Fernando Molinas y otros, el racismo. Pero vos, ¿qué racismo? ¿Qué víctima del racismo? Yo, no, es que yo lo siento en mi corazón. A ver, si realmente hubiera habido esa opresión,
Si realmente todo el tiempo fuera chicote, látigo, golpear, quitarte tus cosas, ¿qué pasa? A ver, yo digamos al Esteban lo agarro todos los días a puñetes, le pego, ¿qué me va a pasar? Se va a morir, eso primero, no, una de dos, o se va a enojar. Hasta la muerte. O se va a enojar y les va a llamar a ustedes para que me saquen mi miércoles, ¿no? Y van a decir, ya cuates saben que ella es insoportable la Sayuri, me pega, me quita mis cosas, me hace dormir afuera. Se va a rebelar porque así es el ser humano, ¿no? Llega un momento, bien te dicen, no acorrales a un cobarde ni a un león herido, porque el más sufrido, el más golpeado, el más vilipendiado, el más maltratado, un día se va a levantar y te va a dar lo que te mereces, como ha hecho mi ex esposo. No, mentira. Mentira. O sea, siempre va a haber eso. Y si no se muere, pues si es muy sufrido, se va a morir. ¿Y qué tienes que hacer? Ni modo, ¿no ve? Se desaparece, es una cultura que desaparece, que se extingue. Y eso no ha pasado aquí. De hecho, aquí hemos tenido una altísima población indígena hasta el presente. Tenemos una gran cantidad. Entonces eso te demuestra que no, algunos dicen, sí, es que la resistencia. Sí, pero también los pactos. Y esa es otra cosa que tenemos de larga duración en Bolivia. Y lo vamos a ver cuando nos toque. Hoy mi marcador se está revelando. No sé qué le ha pasado. Bueno, los pactos. ¿Alguien tiene por si acaso? El Esteban es un hombre previsor. Voy a ver si Siempre tengo. Cuidado, sea... Su tributo, que sea, dame tributo. Pucha, no creo que Tiene marcador hasta de agua tijeras no ahí. tengo. Todo, mira, no tiene Todo todo me- menos marcador. Ya ni modo, vamos a inventar. Bueno, la cuestión es que eso es lo otro fuerte que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando llegan los incas a los aymaras, no los someten, no hay una guerra, no es como en William Wallace, como los escoceses, que freedom, libertad, no se sacan la mugre. Llegan los incas y les dicen, bueno, a ver, ya los hemos eliminado al Zapana y al Cari, les hemos demostrado que somos mejores. Además, somos hijos de Pariacaca, que eso les he contado la otra vez cuando estábamos con el Esteban. Existe una vieja historia de los Andes que cuenta que existía una especie de héroe, un hombre de esos elegidos, que se llamaba Pariacaca. Y este Pariacaca un día decide quitarle el poder a un gran señor de la región. Y se planta ante él y le dice, yo voy a ser el nuevo gobernante de esta región. Y el gobernante le dice, ¿por qué? Porque soy mejor que tú para alimentar a la gente. Así, pues vamos a ver. Te reto. El gobernante del lugar hace una fiesta gigantesca, con mucha chicha, con mucho pescado, con muchos alimentos, y la lleva adelante por toda una semana. Es una fiesta tan fuerte que la gente bebe mucho, come mucho y encuentras por ahí desmayados, ya cansados de beber, cansados de comer, la chicha abunda, son días increíbles. Y este gobernante le dice, mira mi poder, yo puedo alimentar a toda esta gente. ¿Tú qué puedes hacer? Bueno, le dice Pariacaca, decide armar una fiesta y esta vez la fiesta dura un mes. La gente bebe tanto y come tanto que hay muchos muertos por ahí tirados. Y se cuenta el texto donde está presente esto, que es el texto que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, que si lo pueden conseguir sería maravilloso. Cuenta el texto que por este lado veías un montón de ríos verdaderos de chicha de quinoa y chicha de maíz, y por este lado veías ríos verdaderos de orina, y la gente se estaba resbalando y se estaba cayendo, y seguían comiendo, ya no podían más y decían no. Entonces Pariacaca se para delante de este gobernante y le dice, ¿quién es mejor? Y el gobernante agarra sus cosas y en silencio se va. Y parece que esta idea de que el gobernante tiene que ser quien alimente a la gente, quien le dé todo, quien lo proteja, quien sea más o menos el alfa, quien haga prestes, fiestas,
encuentros y tal, se ha quedado en la mentalidad de la gente. Por eso, cuando llegan los incas y les dicen, nosotros les vamos a dar esto que viene del reino, los aymaras lo aceptan, porque era algo que estaba en la mentalidad. Y por eso, cuando llegan los españoles forjan el pacto, y es un pacto muy bonito, porque no es un pacto con todos, eso no se hace, pregúntenles a los políticos, los pactos que haces, no los haces, pues amigos, vengan todos, no te alcanza. ¿Con quiénes se hacen los pactos? ¿Con quién ha transado el arce para quitarle al Evo sus congresos? Con los movimientos sociales. ¿Pero con todos los de los movimientos sociales? Con los líderes, los guaraches. en el caso de- Con los dirigentes, ¿no? Venga, cuatro, ya, tomen tanto. Y los dirigentes a los compañeros, eso es lo que ha pasado. Llegan los españoles y ellos pactan con las élites indígenas. Por eso, hasta bien entrado el siglo XIX, vas a tener caciques que son los cusicanqui, que son los guarachi, que son los guachaya, y que nunca han sido tocados ni maltratados, que se han educado, y de hecho uno de ellos es José Gabriel Condorcanqui, el famoso Tupac Amaru, hablaba latín, se vestía a la española, y era parte de estas élites, y por eso es que el levantamiento de Condorcanqui ha sido tan fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué se unen los españoles con las élites indígenas? Porque en este universo tienes españoles, pero no todos son iguales, pues. ¿No ve? Aquí tienes españoles pobres, tienes gente de oficios, tienes mendigos, tienes prostitutas, tienes mineros, tienes nobles, tienes una serie de personalidades, entre las cuales además está, y ese otro mito es muy triste porque siempre lo repiten, con Cristóbal Colón vinieron 3 carabelas llenas de ladrones, asesinos, violadores, criminales, ¿no? Porque la idea es que los han sacado de la cárcel para traerlos acá. Sí, pero es que es igual que ahora. En la cárcel en esa época no estaban pues asesinos, violadores, saqueadores, matones. Estaban herejes Exacto, si se ponen a pensar, en 1492 se expulsa en España a los moros que estuvieron ahí por 8 siglos y se captura mucha gente, ¿no? Que es como siempre pasa, bueno, ustedes son unos moros de miércoles adentro. Y estaban los judíos, que a los judíos ya los estaban persiguiendo duramente. Entonces son judíos y árabes y moros los que llegan aquí. Y estos señores no son muy confiables. Así que fíjense que a mí, si yo fuera el rey, ¿quién me preocupa más? ¿Estos o estos? La rebelión de estos no me conocen, ni siquiera saben, usualmente la foto del rey el día de su cumpleaños, bueno, por 2 semanas en su cumpleaños daba vueltas en los pueblos para que se lo conozca, pero estos no pueden hacer nada, ni siquiera conocen mi lengua. ¿Quiénes son más peligrosos? Estos, porque estos se están enriqueciendo. No me van a mandar lo que me corresponde, ¿no? Y ellos además han ido como empresa privada porque los reyes católicos mucha plata no tenían, y estos señores están empezando a adueñarse de los espacios, por eso se levantan los Pizarro, primero se levanta Almagro contra Pizarro, luego Pizarro contra la corona, el hijo de Colón, Diego de Colón, hace todo un juicio a la corona para que le reconozca sus propiedades, al final no le reconocen. Entonces, estos son los que están jodiendo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a aliar con las élites de estos. Claro, porque estos mandan, y si estos joden mucho, estas élites los pueden manejar a estos para que les den duro. Entonces, fíjense, esta es la realidad que había. No eran unos españoles toditos, como hacen en los textos, ¿no? Toditos vestidos de españoles, chicoteando un mitallo con su calzoncito aquí y el pobre arrastrándose en las minas. No era. Ahora, que sí, por estas relaciones de diferencias
de conflictos por el poder, de conflictos por territorio, de conflictos por ascendencia, porque además la corona dice, a ver, ¿cómo los vamos a ordenar? ¿Quién es más peligroso? Bueno, a ver, los vamos a ordenar de acuerdo a lo que son, ¿no? Entonces tienes estos conversos, marranos, tienes a los mineros, a los encomenderos, a estos les cobraremos un tributo y que vayan a la mitad. Y estos, a estos les vamos a dar, no les vamos a permitir, si son de oficios, porque los artesanos y los comerciantes son gente que gana plata, igual que ahora. A estos entonces nunca les vamos a permitir acceder a cargos públicos. No pueden ser alcaldes, no pueden ser oficiales, no pueden ser nada que tenga que ver con cargos públicos. Entonces, si usted trabaja con las manos afuera, los cargos públicos van a ser solo para los nobles. ¿Y qué pasa con eso? Pues que estos llamados criollos empiezan a sentir celos. Y el problema es que los nobles, como solo hacían trabajo administrativo, algunos eran más vivos y se enriquecían, pero su trabajo administrativo los aísla un poco. Estos otros viajan, conocen, empiezan a contrabandear, a llevar diferentes bienes, productos ultramarinos, porque además como había monopolios, se va trayendo muchos productos de todas partes. Se comercia con los portugueses que no deberían ingresar aquí, y lo que siempre pasa, ¿no? Se empieza a vender la coca. Y un poco como pasa ahora, a esto se meten estos. Existe una teoría que dice que la colonia se cae porque estaban surgiendo cada vez nuevos grupos, es decir, estos que son artesanos, quieran o no, se mueven socialmente porque se casan con hijas de nobles venidos abajo, o se casan con estas élites. ¿Y qué voy a hacer con ese que es hijo de un cacique indígena y de una comerciante? ¿Dónde lo pongo en ese orden que los españoles, además ese ha sido un gran defecto que tienen también a veces los libertarios, quieren hacer los órdenes, ¿no? Esto así va a ser así, lo vamos a armar de esta manera, y vos entras estructural, ¿no? Entra aquí, pero ya no había espacio para poner a estos nuevos grupos que surgían y que se estaban enriqueciendo, y eso se va al diablo con las reformas borbónicas, porque los Austrias y eso siempre yo lo recomiendo, por favor estudien a los reyes españoles, estudienlos. A veces desconocemos quiénes eran los reyes, y eran nuestros reyes, ellos mandaban, y tenían la forma de mandar que determinaba cómo éramos. Entonces los Austrias, el mejor para mí ha sido Felipe II, el prudentísimo, que es el hijo de Carlos V, que es el más famoso después de los reyes católicos. Pero Carlos V era un rey casi medieval, estaba más pensando en conquistar, expande el reino, ¿no? Conquista las Sicilias, agarra Portugal, y es el Felipe II el que más bien gobierna organizando las cosas, y es él el que además define que los pueblos indígenas que están aquí son súbditos de su majestad y por tanto no deben obediencia a ninguno de estos, ni nadie los debe esclavizar. Posteriormente viene Felipe III, Felipe IV, que eran un poco perezosos y gobiernan con válidos, pero como Austrias tienen unas políticas, que es esa política del pacto. Cuando el pobre Carlos II, el hechizado, que han debido oír hablar de él porque es muy famoso, porque era además muy deforme, estaba enfermo, lo inyectaban 47 veces, no logra tener hijos y se muere en el año 1600, tiene la mala suerte de dejar un reino asolado. Hay un libro muy bueno de Pierre Vilar que es La España en tiempos del Quijote, y él dice cuán pobres, cuán desamparados estaban los españoles en esa época, a pesar de toda esta riqueza, ¿no? Porque esa es otra historia que te cuentan, que te dicen, sí, es que los españoles se han vuelto el reino más grande gracias a las riquezas. Sí, no, porque mucha de estas riquezas se quedaba, mucha se contrabandeaba, un poco como lo que pasa ahora con nosotros, ¿no? Los Austrias eran muy buenos organizadores, pero eran malos administradores. Y cuando cae Carlos II, sube al poder Felipe V, y este Felipe V es Borbón, es francés. Los franceses no entendían estas cuestiones de pactos.
¿Por qué? Porque los franceses no eran como los españoles pactan con los romanos, y de hecho pactan inicialmente con los cartagineses, luego pactan con los romanos, luego tienen que vivir con los árabes y con los judíos en una suerte de tensa calma, ¿no? Vivimos, compartimos, a veces nos enfrentamos, que era algo parecido a esto, pero los franceses tenían una historia diferente, y los franceses empiezan a hacer reformas, además reformas modernas, muy liberales, que dicen, no, ahora, ¿qué es eso de los caciques? No, y todavía son caciques por sangre. ¿Qué les pasa? No, vamos a elegir caciques de acuerdo a quienes sean más aptos. Y los caciques que se eligen ya no son estos que eran toda una coyuntura, que habían estado presentes desde antes de la llegada de los españoles, y se empieza a elegir otros caciques que nada tienen que ver. ¿Y por qué es importante eso? Ya lo hemos dicho, porque estos señores garantizan que este poder se quede en la corona y que estos otros no se rebelen. Entonces hay conflictos y obviamente es lo que pasa, ¿no? La élite indígena dice, teníamos un pacto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora no me están eligiendo a mí? Yo soy José Gabriel Condorcanqui, ¿por qué no estoy yo? Y el otro, que a mí es mi favorito, que es Tomás Katari, que a Tomás Katari no le dan su cargo, tiene que ir hasta la audiencia de La Plata y le dicen, no, es que ya hemos cambiado las cosas, andate a Lima, va hasta Lima, y va a pie, todo por pedir algo que era justo. Y ahí empiezan las rebeliones. Y esas rebeliones, porque ha habido rebeliones de los encomenderos, la primera guerra civil que hubo, ha habido rebeliones de los comuneros, ha habido rebeliones de las clases, de los artesanos igual eran siempre muy conflictivos, y los comerciantes, los gremiales, igual que ahora, no les gustaba pagar impuestos. Pero esas rebeliones eran fácilmente sofocadas. Estas han sacudido el sistema por lo que les decía, porque ellos mantenían el equilibrio. Han tocado el punto de equilibrio, ¿se acuerdan como en física? El punto de equilibrio. Y por eso las rebeliones indígenas han sido tan fuertes. El problema es que ahora ya no se recuerdan como unas rebeliones de las élites que estaban reclamando su espacio, Sino como los de abajo. exacto. Pero y además Juliana Pazas se revela, y él no era parte de las élites, pero era un tipo muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, que sabe capturar toda esta rabia de José Gabriel Condorcanqui, de Tomás Katari y de otros líderes, y dice, yo también me voy a levantar, y eso dice María Luisa Sux. Los subalternos a menudo se agarran de grandes conflictos para poder conseguir lo que están buscando, porque también el mundo indígena tenía sus propias prerrogativas en ese momento. Pero la sacudida con el José Gabriel Condorcanqui, con Tupac Amaru, tiene que ver con este equilibrio que se cae. Y ustedes saben lo que dice Thomas Kuhn. Cuando hay un paradigma, el paradigma dura, pero llega a tener tantas contradicciones que se cae. Y ahora les pregunto, ¿esta época de la colonia estará en los hechos, estará en la coyuntura o estará en la larga duración? La larga duración. ¿Por qué? O sea, por si acaso la larga duración no solo es mentalidad, ya les he dicho, ¿no ve? La larga duración es naturaleza, son procesos. Por ejemplo, una larga duración que nosotros tenemos fuerte, es nuestra característica de país minero. ¿No ves? Siempre explotamos, desde los incas, pasando por los coloniales. Potosí ha sido el gran boom del mundo, la república, los patriarcas de La Plata, los varones del estaño, ahora tienes a los cooperativistas, cambian los explotadores, pero se sigue explotando. Esa es una larga duración, así que ojo, no solo son mentalidades, es una cosa que dura mucho, que se queda en la cabeza de la gente, que es muy fuerte y que es difícil librarse de ello. Que si bien ha caído, como dice, ha habido un sincretismo cultural que se ha quedado, ¿no? Como han hecho tantos pactos, creo que han prevalecido ambas culturas, digamos, ¿no? Y se han mezclado, y creo que todavía arrastramos de ambos.
Vas a avisar para el recreo. Ya nos hemos pasado. Ya, vamos a ir un ratito. A ver, vamos a terminar esto. A ver, votaremos, ¿no ven? Democracia. ¿Quién dice que es una coyuntura porque dura casi 300, más de 300 años, pero llega a su fin? A ver, ¿quién cree eso? ¿Quién cree que es solo una coyuntura? Porque además ya no estamos en la colonia. Yo creería que es coyuntura. Ya. ¿Y quién cree que es una larga duración porque se ha quedado tanto en nosotros y en nuestra mentalidad? Ya. Pues yo entiendo que sea difícil porque es cierto y de hecho no hay una respuesta correcta. Porque puede haber una persona que me haga un argumento de decir, no, es que esto es coyuntura por esto y esto y esto. Y tendría la razón, porque es cierto, es una coyuntura, finalmente termina. Ya no somos parte del reino español. Ya no le debemos obediencia al rey. Ahora saludamos la foto del Simón Bolívar y del Antonio José de Sucre. Entonces sí, es una coyuntura. Sin embargo, y además está en nuestra mentalidad. ¿Se han dado cuenta? A ver, escucharemos a los, cierto, miren, eso es cierto, mira, es un gran argumento, es verdad, o sea, Bolivia nunca ha dejado de ser colonia, ¿no ves? Eso es cierto. Una vez yo hablé con una dirigente de las tierras bajas y me dijo, nosotros hemos pasado de la dictadura del colono español a la bueno, ni siquiera del colono, del jesuita, a la dictadura del patrón y ahora es la dictadura del dirigente sindical. Así que tiene sentido, ¿no ve? Entonces quizás, y por eso hay que aprender a trabajar en capas como en Photoshop, quizás la coyuntura es la cuestión administrativa y política y territorial, ¿no ve? Pero la larga duración es eso que se ha quedado en nuestra mentalidad, que ya no responde a esta realidad, sino a una realidad relacionada con el discurso, ¿no ve? Porque siempre pensamos en la colonia cuando éramos esclavos, cuando nos pisoteaban, cuando los españoles venían, o sea, hay ya un mito en eso. Y no conozco yo un solo programa ni de educación, ni de política que no se refiera a la colonia como un periodo además de atraso, de no evolución, y que piensa en la república como lo nuevo, como lo mejor, como decir, ahora sí hemos sido un país, ahora somos una nación. Los del 52 manejaban la colonia como que era lo peor. Antonio José de Sucre y todos los creadores de la república nos hacían ver la colonia como un pasado vergonzoso. Los indianistas miran la colonia como el momento de destrucción de su realidad y del Tahuantinsuyo, que es lo que se aspira, lo que era anterior. ¿Qué dice el Maicú? La vuelta al Tahuantinsuyo. Todos pensamos, y eso creo que desde niños nos lo ponían, ¿no? Si los españoles no hubieran llegado, otra sería nuestra realidad. Y esos what ifs me están diciendo que esto ya está entrando a la larga duración. No el sistema administrativo, político, territorial que ha representado el reino español, sino la idea de que la colonia habría sido un cambio en nuestra realidad y que nos ha hecho lo que tristemente somos o lo que orgullosamente somos. Haremos un break breve de ¿cuántos minutos son?